sale. Bueno, la actividad de hoy está orientada. Entonces, entonces encontramos los livianos que carecen de grasa, ¿sí? Y los pesados que tienen un porcentaje muy alto en grasa, ¿cierto? Pero particularmente en el medio encontramos también unos batidos que tienen, según la cantidad de harina, tienen un 10 o un 15% de grasa, dándole vida a los famosos ponqués, ¿cierto? ¿Qué tienen esos ponqués? Y se los voy a decir así a calzón quitado. Que son esos batidos que mucha gente a veces los vende y les dicen, no, es que son batidos livianos, pero no son batidos livianos. ¿Por qué? Porque tienen un porcentaje de grasa. ¿Listo? Es pequeño, pero lo tienen. Y esa cantidad de grasa que se le incorpora a ese batido, obviamente, recordemos que la grasa que hace en la preparación mejora sabor y mejora textura. ¿Listo? Dime, mi corazón hermoso. ¿Cómo amaneces? Bien. ¿Cómo estás de ti? ¿Qué hay? Ay, la gente. Si no como no me segundo amor, ¿quiere papel para mí? No, que me regales. Eso mismo le dimos ayer a Camilo, hoy quiero. Yo ya le pedí a Alexis. Estaba ahí en la mise en place, corazón. Estoy invirtiendo en mi futuro, por eso pregunto. Sí, me Pero vas perdiendo la intención. Los batidos livianos. Los batidos livianos también son conocidos en el mercado, digamos, como de manera tradicional, como los famosos bizcochuelos. ¿Listo? Los bizcochuelos entonces tienen como ingrediente principal, ojo, quien le da la estructura, quien genera el crecimiento, quien da la forma de la miga, es el huevo. ¿Listo? Entonces, en este caso, siempre nuestro 100% o nuestro punto de referencia va a ser el huevo. Con base en el peso del huevo, entonces incorporamos el azúcar y la harina de trigo. ¿Listo? Entonces se dice que para tener como una base en esa formulación tenemos que según el peso del huevo será un 50% en el peso de la harina y un 50% en el peso del azúcar. Okay, vamos bien hasta ahí. Se cae fondo. Entonces, para esta preparación es indispensable el proceso del huevo. ¿Listo? Entonces, esto es muy similar al proceso de elaboración de un merengue. ¿Listo? Pero en este caso utilizamos el huevo completo. Entonces tomamos los huevos, los quebramos, muchachos, súper importante, sí, súper importante, exactamente, no incorporarlos directamente, vamos quebrando uno por uno y vamos incorporando. ¿Está limpio el vaso? No, bueno, incorporamos en el vaso, ¿listo? Digamos que la formulación como tal que nosotros vamos a trabajar ya está estandarizada. ¿Qué quiere decir con que está estandarizada? Que el peso o la cantidad de producto que vamos a trabajar está perfecta para el vaso y la batidora. ¿Qué pasa? Que el vasito que encontramos por allí, para que lo tengan en cuenta, es un poquito más pequeño, tiene una libra menos de peso o de capacidad, entonces siempre estar muy atentos a eso porque si no se nos puede regar. ¿Ese vaso de cuántos litros es? 2.5. Listo. Ahora, pues de capacidad para mezclar, no quiere decir que sea la capacidad de ya es el grande, sí. Ok, entonces el proceso de elaboración es el siguiente, todos van a hacer exactamente Lo mismo. Listo. Tomamos los huevos, ojo muchachos, los huevos se lavan, en la medida de lo posible se desinfectan, listo. Pero esto siempre se hace única y exclusivamente en el momento de trabajarlo, listo. Como les decía ahorita, quien le va a dar la estructura al batido es el huevo, ¿cierto? En este caso, la clara de huevo o la albúmena, quien toma fuerza y quien logra airearse, ¿sí? Y la cantidad de grasa que encontramos en el batido, pues es única y exclusivamente la que encontramos en la yema del huevo, ¿listo? Tomamos los huevos, los vamos a quebrar uno por uno, incorporamos dentro de la batidora y posteriormente empezamos a batir en velocidad alta. Profe, una ¿Listo? pregunta. Cuando hacen una torta vegana, ¿con qué sustituyen el huevo? Puede ser con lecitina de soya, puede ser incluso con, con lecitina en polvo, también es muy buena para sustituirlo, para darle buena estructura, ¿sí? Aparte de que es muy bueno para trabajar productos aireados o con poco peso. Ok, entonces tomamos los huevos y los empezamos a batir a velocidad alta. Cuando los huevos ya estén ligeramente batidos o emulsionados, incorporamos toda el azúcar
en un solo momento, pero por las paredes del vaso. ¿Listo? Y seguimos batiendo hasta que tenga punto de letra. ¿Cómo así que punto de letra? Que ese batido llegue a tal punto que se tome cierta cantidad del producto y podamos escribir la inicial de nuestro nombre sobre ese batido, pero que la inicial se sostenga. No es que hago la inicial y ella se va, no, ella se tiene que sostener. ¿Listo? Entonces, cuando llegue a punto de letra, ¿sí?, tomamos el batido y lo incorporamos en un bowl limpio y seco. ¿Listo? Posteriormente, entonces vamos a incorporar el seco o la harina. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí con esta? Que en este caso nosotros vamos a preparar un tronco de Navidad, un batido de chocolate. Entonces aquí ya tenemos la cocoa mezclada con la harina. Hay algo particular con este tipo de batidos y es que no son como muy amigables como para mezclarse con otros ingredientes. Entonces ellos de cierta manera son como muy delicaditos, entonces no se les puede trabajar, digamos, como con muchas esencias o con purés para dar color y sabor, ¿cierto? Digamos que si les queremos dar un color diferente, desafortunadamente lo único que podríamos trabajar sería una anilina, ¿listo? Una anilina hidrosoluble, pero en poquitas cantidades porque también puede dañar la estructura del batido, ¿listo? Profe, una pregunta, ¿este tipo de mezcla, si uno no tiene este tipo de batidora, se pueden tradicional o queda muy difícil? Con la batidora tradicional sí. E incluso yo diría que si vamos a preparar un bizcochito muy pequeño, digamos que una porción, incluso se podría trabajar a mano. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de batidos? Que a mayor cantidad vamos a necesitar más fuerza y más velocidad, que es lo que logra darle la estructura a ese batido. Entonces, si yo no tengo batidora en mi casa y lo quiero trabajar a mano, muchachos, eso es imposible. ¿Listo? Con una batidora manual sí le aguanta hasta 10 huevos más o menos. ¿Listo? Ok, entonces voy a repetir, quebramos los huevos, empezamos a batir a velocidad alta, cuando ya estén ligeramente emulsionados, entonces incorporamos el azúcar. ¿Listo? Dejamos batiendo a velocidad alta hasta que tome punto de letra. Cuando tenga ese punto de letra, entonces retiro el vaso de la batidora y el batido lo voy a incorporar en un bowl limpio y seco. ¿Listo? Ya el paso a seguir es incorporar la harina. ¿Listo? En la harina se deben de incorporar todos los ingredientes que sean secos. ¿Listo? Ok. La harina obviamente debe estar tamizada. Ahora, para la incorporación de la harina lo vamos a hacer en 3 momentos, o sea que esa harina la voy a dividir en 3 partes iguales y la voy a ir incorporando poquito a poquito ese batido de la siguiente manera, en forma envolvente de abajo hacia arriba hasta lograr que toda la estructura y todas las partículas de la harina se logren homogenizar con el huevo batido. ¿Listo? Es muy importante la técnica del batido, siempre de esta manera. Tomo la miserable, digamos que la llevo contra las paredes del recipiente, la llevo hasta el fondo y levanto. ¿Listo? Ojo, muchachos, no podemos empezar a hacer esto ni esto. ¿Por qué? Porque perdemos todo el trabajo de haber emulsionado ese huevo. ¿Listo? Obviamente ese batido se nos va a caer exactamente. Miren que esto no tiene leudantes, no tiene ni polvo de hornear, ni un bicarbonato y tampoco tiene levadura. Entonces, ¿quién le va a dar esa estructura ligeramente esponjosa a nuestra preparación? El huevo. Y si nosotros no cuidamos ese batido, ese aireado, en el momento de incorporar la harina, muchachos, se nos va a caer, va a quedar como una tortilla. ¿Listo? Ok. Como para cerrar, una de las características de este tipo de preparaciones es que son una base, muchachos. ¿Qué quiero decir con una base? Ahorita yo creo que ya todos han visto las preparaciones de esta semana por ahí rodando en los diferentes puntos de exhibición, ¿cierto? ¿Qué tienen en particular estos productos? Muchachos, que ellos son bases. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con una base? Que nunca se consume solo. O sea, nosotros cuando preparamos un batido pesado, una torta o un ponqué, muchachos, yo me lo disfruto con un cafecito, con un vasito de leche, con una gaseosa, ¿cierto? O solito así mecateadito, así a pedacitos, ¿sí? Pero este tipo de batidos no. ¿Por qué? Al carecer de grasa, carecen de textura. Entonces van a ser muy secos. Entonces no es como que uno como que se lo come, se come un pedacito y ya te estás cansado, estás como hostigado, ¿cierto? 2, huelen y saben a huevo. Pues finalmente el ingrediente principal es el huevo. ¿A qué vas a hacer? A huevo, ¿cierto? Entonces particularmente estos son preparaciones que nos sirven para remojar, ¿cierto? De ahí el famoso 3 leches, la famosa genovesa, los rollos, los piononos. ¿Qué quiero decir? Que ellos siempre van a ser la base de una preparación. Nunca se sirven o se consumen solitos. Siempre voy a necesitar de otra preparación que la complemente. ¿Listo? Dentro de sus preparaciones encontramos 2, que son 1, las famosas planchas, que es lo que nosotros vamos a trabajar hoy.
Entonces para las planchas obviamente lo vamos a trabajar sobre una lata porque necesitamos una estructura que posteriormente vamos a enrollar para darle la forma a los diferentes productos, pero también los puedo trabajar dentro de moldes de torta. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Los tiempos de cocción y las temperaturas. Al ser productos demasiado sensibles, recuerden que estamos hablando solamente de harina y huevo, ¿cierto? Los tiempos de cocción son relativamente cortos a temperaturas muy bajas. El estándar es 180 grados para planchas de 15 a 20 minutos, pero también es muy relativo el tipo de horno que se vaya a utilizar. Y para moldes redondos tipo ponqués o tortas, de 20 a 25 minutos. ¿Listo? Se debe a los mismos 180. Se debe cuidar mucho la humedad. ¿Por qué? Porque si se nos pasa de cocción, en el momento de darle forma a la preparación, se nos va a reventar, entonces no va a dar forma. ¿Listo? Al carecer de grasa, no tiene textura, no es suave ni es elástico, ¿cierto? Me faltó un detallito, ya se lo voy a contar. Ni es elástico, entonces tiende a secarse mucho en los extremos. ¿Listo? Eso es como lo básico, a tener en cuenta. Cuando nosotros vamos a trabajar rollos, piononos, el famoso brazo de reina o los productos que nosotros vamos a trabajar hoy, vamos a tener en cuenta un ingrediente invitado y es la famosa miel. ¿Dónde está? La miel la vamos a incorporar durante el batido de los huevos. Qué pena, se me pasó. Porque vamos a utilizar miel durante el batido de los huevos. Como nosotros vamos a darle una forma, vamos a enrollar los batidos, necesitamos elasticidad para que no se nos vayan a reventar y la miel ayuda o aporta a que el bizcochuelo quede muchísimo más suave y quede un poquito elástico y no se nos vaya a reventar y pueda tener esa forma cilíndrica que buscamos en este tipo de preparaciones. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Preguntas, muchachos. Tenemos. ¿Usted cómo me le gusta prepararlo? ¿Cómo? ¿Este tipo de masa cómo me le gusta prepararlo usted? ¿Qué tipo de masa me gusta a mí? Ay, O sea, qué pregunta más ¿qué difícil. preparaciones le gusta hacer con este tipo de masa? Me encanta el liberal. Para mí mi postre favorito en este tipo de preparación es el rollito rojo. Me encanta porque es muy difícil de encontrarlo bien preparado en las Con pan de panaderías. queso. ¿En pan de queso? Y con pan de queso. Ay, delicioso. Para mí el preferido es, todos son muy ricos, pero si me lo preguntan el más rico. ¿Por qué? Porque fue un dulce con el que es el liberal. Liberal tiene su historia política. El liberal y el pionono, que son dulces tradicionales de nuestra gastronomía, pues uno creció con ellos. Yo me acuerdo que yo iba a la escuela, me compraba el rollito en el algo con una naranjada y ese era muchas veces el refrigerio o el alguito que uno se tomaba. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas hasta acá. ¿Listo? Chicos, tienen exactamente 20 minutos para que esos batidos estén en planchas y nos vamos